Mi nombre es Juan Chalarca, estudiante de diseño de modas de la Universidad Pascual Bravo, y el día de hoy estoy aquí exponiéndoles la importancia de la asertividad y la ética en la comunicación oral y escrita. Como todos sabemos, la comunicación ha hecho parte de nosotros desde principios de la humanidad. Por esta hemos podido crecer, avanzar, llegar a diferentes países, diferentes culturas, porque hemos aprendido como a interiorizar más la parte de la comunicación, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo somos frente a una sociedad que pretende que tengamos como ciertos criterios y ciertos dogmas frente a la manera en cómo somos y en la manera en cómo somos frente a la sociedad. Como todos en la clase saben, la comunicación asertiva es aquella comunicación que es clave para lograr el éxito en la vida. Es supremamente importante aprender a ser asertivos a la hora de hablar. Ser asertivos implica ser firmes en nuestros ideales, en nuestras decisiones, en cómo pensamos, en cómo somos y en cómo vemos las cosas, sin llegar a la pasividad, o sea, sin llegar al encuentro de que nos dejamos mandar fácilmente o que nos dejamos que nos dejamos llevar de las cosas, sino que también tenemos un criterio y que tenemos fuerza y firmeza frente a las decisiones, frente a las cosas que vayamos a tomar en la vida. Es cuando permitimos que nosotros mismos decidamos por nuestra propia cuenta y le hagamos saber al otro qué estamos pensando, en qué no y en qué sí estamos de acuerdo, en cómo podemos llegar a una solución, todo siempre y cuando haya un respeto y haya una comunicación de parte y parte. O sea, si la otra persona no está siendo completamente ética, no está siendo completamente consciente con su forma de actuar, con su forma de ser, no vamos a tener una comunicación asertiva que pueda tener una conexión, porque la otra persona no está en ese contexto igual que nosotros. Por eso es que muchas veces, si somos asertivos a la hora de comunicarnos, es mejor, en este caso, alejarnos y esperar a que la marea baje. La comunicación oral en la comunicación escrita y en la asertividad es la base principal, para que la asertividad sea constante. Para que todo esto pueda fluir, también tiene que ver mucho con la forma en cómo nos expresamos a la hora de chatear, también tiene que ver mucho cómo nos expresamos a la hora de estar entre amigos, entre familia, porque si muy bien no tenemos como muy buena conexión ortográfica, si no tenemos muy buena facilidad al comunicarnos, esa comunicación asertiva se puede ver un poco lastimada y se puede ver un poco descontextualizada. Para poder también ser éticos en la comunicación, también tenemos que interiorizar en qué estamos fallando y qué cosas tenemos en pro frente a las demás personas y frente a la sociedad. Porque si muy bien sabemos de que en un contexto como por ejemplo nos equivocamos a la hora de hacer algo, en una acción, si nos equivocamos a la hora de hablarle a alguien, también tenemos que ser completamente éticos y mirar en qué estamos fallando nosotros para poder ser asertivos a la hora de comunicarnos, para poder tener una buena comunicación oral, si estamos en un contexto, si estoy hablando yo solucionando un problema con alguien, o si estoy solucionando vía chat con otra persona, o escrita en una carta con otra persona, porque ser éticos no únicamente va ligados con la palabra ética, como nos lo enseñaron en el colegio a la mayoría de nosotros, sino también como nosotros tenemos una retrospectiva de lo que somos, de cómo actuamos y a dónde queremos llegar. Y eso también se ve muy reflejado en cómo nos comunicamos, en cómo podemos llegar a la gente, en cómo podemos también darle solución a esas inquietudes y problemáticas que tenemos durante el proceso de la vida, porque es que no todo en la vida es perfecto. Entonces, tener esa ética nos ayuda a ser exitosos. Si tenemos esa ética, podemos ser asertivos a la hora de hablar, porque si muy bien sabemos que hay que respetar, que hay que valorar, que hay que cuidar los sentimientos de la otra persona, también si tenemos claro esa ética, también tenemos claro que cómo hablarles, cómo llegarles, ser simultáneamente correctos a la hora de poder expresar las posturas de nosotros mismos, porque de alguna manera
en eso fallamos, yo creo que la mayoría de los latinos y la mayoría de las personas aquí en Colombia, y es que no somos completamente correctos y asertivos a la hora de hablar, somos muy expresivos, nos dejamos llevar de las emociones, nos dejamos llevar de la rabia, nos dejamos llevar del contexto, entonces muchas veces llegamos a herir en vez de llegar a una solución, a un de acuerdo, o en el caso de, por ejemplo, si estamos en una reunión de trabajo y estamos de acuerdo con algo, pero entonces cómo hacer que esos acuerdos se cumplan, porque eso también hace parte de la asertividad de las personas, porque es como tú te sepas expresar, cómo le llegaste a la persona con esa idea, cómo le llegaste a una empresa, por ejemplo, proponiéndole un trabajo, proponiéndole algo nuevo para que ellos acepten esas cosas. Entonces, para mí, esta es la importancia verdadera de lo que es ser asertivo en la ética de la comunicación oral y escrita, porque es que no es únicamente saber escribir, saber leer, saber hablar en público, sino también es saber darle solución a aquellos inconvenientes o a aquellos sucesos que se nos vayan nos vaya pasando en la vida, porque no únicamente los sucesos malos, sino también los buenos, porque de eso aprendemos a crecer, de eso aprendemos a hacer y a llegar a un éxito en donde las personas creen, aparte de nosotros, creen, nos tienen fidelidad y nos tienen, aparte del respeto, nos tienen, se me olvidó la palabra, creen en nosotros, o sea, nos tienen confianza. Entonces, para mí esa es la importancia de la asertividad y la ética en la comunicación oral y escrita.